Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Amén. Amén. Dice así la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana, Dios tiene un propósito grande con esta palabra. Amén. Amén. Vamos a prestar mucha atención. Pueden tomar asiento, por favor, tenga la bondad. Dios, en su misericordia, en su bondad, en su amor, nos da la oportunidad de aprender, de seguir el camino del Señor. Amén. La Biblia dice que Él no retarda su promesa. Dios es un Dios de promesas. Y si estudiamos el contexto de esta segunda carta del apóstol Pedro, vemos que está hablando de la venida del Señor, de la esperanza para el cristiano que crece, para aquel que está esperando el día que Dios va a obrar en aquella persona que necesita tener ese reposo. El Señor viene por su iglesia y el Señor quiere que nosotros entendamos eso, que la iglesia de Cristo debe cada día crecer en Él y predicar la palabra del Señor. Y aquel que no tiene a Cristo necesita tener esa salvación para que algún día su corazón esté lleno y diga: necesito a Cristo y estoy esperando la venida del Señor. Amén. El Señor no retarda su promesa. Si el Señor dijo que viene, Él vendrá. Si el Señor dijo que en medio de las circunstancias Él está con usted y está conmigo, Él va a cumplir esa promesa. Y yo quiero hablarles de que la promesa de Dios no se retarda. Cuando Él promete, cuando es su venida, Él no va a retardar esa promesa. Lo único que nosotros debemos entender, que cada uno debe pasar por un proceso. Hay cosas que no entendemos en la vida, ¿será cierto? Hay cosas que nosotros decimos: ¿por qué? Y mi mamá y mi papá se fueron, murieron o se enfermaron, y mucha situación en calamidad, y decimos: ¿qué pasa con mi vida? Y Dios te da una promesa. Y cuando Dios nos da una promesa que nos va a ayudar, y seguimos adelante, y vemos que como que no viene la ayuda, como que vemos que Dios se olvidó de lo que me prometió, como que las circunstancias están peores, como que la situación económica peor, como que me siento más vacío, me siento como abandonado. En ese momento que está sintiendo que como que Dios se olvidó de usted, es que todo el Señor lo tiene preparado. Amén. Aleluya. Dios tiene cosas que nosotros no podemos allí imaginar para nosotros. Dios tiene cosas sorprendentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, en su misericordia, Él quiere bendecir a cada uno de nosotros. Amén. Pero nosotros debemos esperar en Él. ¿Esperar en quién? En Él. Por eso la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa. En este caso, su venida. En la venida del Señor. Porque Él quiere que nosotros alcancemos la salvación y que la humanidad se arrepienta. Dilo conmigo: arrepentimiento. Hoy en día vemos tantas personas que no se han arrepentido, y que el Señor, en su amor, Él quiere que haya arrepentimiento sincero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él quiere que la gente se acerque a Él. Él quiere que la gente diga: Señor, yo reconozco mi pecado, reconozco mi situación.
Heme aquí, Señor, salva mi vida. El Señor ha prometido venir por su iglesia. Y en medio de esa venida que Él ha prometido, Él nos promete sustentarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos promete ayudarnos. La Biblia está llena de promesas. ¿Cuántos creen eso y saben que está llena de promesas? Si nosotros vamos a la Biblia, Él nos promete bendecirnos, Él nos promete liberarnos, Él nos promete sanarnos. ¿Cuántos creen eso? Él nos promete darnos una vida mejor. Dios es incomparable. Pero yo les digo algo muy claro, que hoy en día recibimos promesas de políticos, recibimos promesas hasta de mismos familiares, recibimos promesas de amistades, hasta promesas del novio, del esposo, y a veces como humanos no se cumplen. Eso es cierto. Y cuando hay injusticia, peor, no se cumple. Pero el Dios que les predico, el Dios de la Biblia, lo que promete, lo cumple. Amén. Si Dios te ha prometido que te va a bendecir, si Dios usa un pastor, un siervo, una pastora, un ministro, una sierva del Señor, y Dios le da palabra, que Dios está contigo, que Dios te va a levantar, que Dios va a proveer, hermano mío y hermana, dama y caballero, debes creerlo y decir: yo le creo a Dios, porque por la boca de Jehová, por la palabra de Jehová, se hicieron los cielos y la tierra, y todo lo invisible se hizo visible para la gloria del Dios viviente. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús en esta mañana? ¡Aleluya! Él no retarda su promesa. Dilo conmigo: Él no retarda su promesa. Él se acuerda de lo que dice. Él no se olvida. Nosotros somos los que debemos aprender que todo es un proceso, un tiempo. Dilo conmigo: todo tiene su tiempo. Por eso es que el Señor dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A veces nos pasa eso, ¿cierto que sí? Como que Dios se olvidó de mí, como que se tarda esa promesa, como que se le olvidó que existo. Hay gente que se expresa de esa manera. ¿Y por qué se expresan de esa manera? No lo juzgo, ni tampoco los juzgamos. Pero en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, a veces decimos: me siento solo. A veces decimos: yo voy a la iglesia, yo le oro a Dios, y como que no pasa nada. Y no pasa nada. Pero yo les tengo noticias como ministro de Jesucristo. Espiritualmente sí está pasando algo. Alabado sea el nombre del Señor. Espiritualmente algo está pasando. Algo glorioso le tiene el Señor a aquel que está pasando la dificultad, aquel que está pasando el proceso, aquel que está pasando momentos difíciles, que se siente frustrado, que se siente impotente. Pero alabado sea el nombre del Señor, que Dios tiene el control de todas las situaciones. Y el Señor prometió, y hay promesas en la Biblia, así como promete que Él viene por nosotros, así como promete que Él viene en las nubes, así como promete que Él quiere que todos, el mundo se arrepienta. ¿Ustedes sabían que uno de los anhelos de Dios es de que todos los seres humanos en el mundo entero procedan al arrepentimiento? Amén. Pero lo triste es que algunos no se van a acercar al Señor, porque hay algunos que están predestinados para ser salvos, y hay otros que por su propia decisión, Dios nos ha dado el libre albedrío, y por su propia decisión no van a recibir al Señor, y vendrá poder engañoso para aquellos que no van a creer en la verdad, y por eso allí se convencen que están en la verdad. Pero la verdad es Cristo, la palabra de Dios. La verdad es Cristo, y Cristo te hace libre. Y si tienes a Cristo, crea que Él te hace libre. Y si tienes al que vive por los siglos de los siglos, te va a sacar en victoria.
El hombre puede decirte que no. La gente te puede decir no sirves. La gente puede decir eres lo peor. Pero el Señor, lo vil, lo peor, lo menospreciado, lo agarra en sus divinas manos y lo hace nuevo para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Él me recogió. La gente no daba ni un peso por mí. La gente decía que yo era lo peor. Y es verdad, literalmente. Yo era grosero con mi mamá. Yo era grosero. Yo era alcohólico. Y la gente me menospreciaba. Porque yo mismo me lo labré. Porque yo no conocía a Jesucristo. Porque mi papá tampoco conoció a Cristo. Mi abuelo tampoco conoció a Cristo. Entonces yo heredé una maldición. ¿Por qué? Porque no tenía la bendición del Señor. Pero alabado sea el nombre de Dios, que Dios se acordó de mí. Por eso en este momento, si ustedes están aquí y están oyendo este mensaje, Dios se acordó de ustedes. Dios tiene amor para ustedes, para su familiar, para su amigo, para sus hijos que no tienen a Cristo. Él se acordó de nosotros. Y alabado sea el nombre de Cristo, que si Él se acuerda, Él cumple lo que promete en lo que está en su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Él no retarda su promesa. A veces en medio de la dificultad, a veces en medio de la circunstancia, uno se siente solo, ¿cierto que sí? Que ni aún recibe una llamada del familiar. ¿Ustedes sabían que Dios permite eso? Cuando Él tiene un propósito con sus hijos, cuando Él tiene un proceso, llega el momento que nadie nos llama en el momento más crítico, en el momento que usted necesita que su mamá, o que su papá, o que su hermano, o que su hijo, o alguien se acuerde de usted. Y llega el momento que nadie lo llama. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Pero entrando en el conocimiento de Dios, me doy cuenta, alabado sea el nombre de Cristo, me doy cuenta que el Señor tiene todo controlado. Y el Señor quiere enseñarnos que todo tiene un proceso y un tiempo. Pero Él no retarda su promesa. Que humanamente pensamos que nos sentimos solos, pero el Señor quiere formarnos y que crezcamos en la fe. ¿Qué es lo que conquista el corazón de Dios y lo agrada a Él? Nuestra fe. Dilo conmigo, nuestra fe. Y recibe esta palabra en este día, porque yo sé que todo aquel que le crea la palabra de Dios va a tener resultados. Si usted le cree al Señor, y el Señor lo va a bendecir por lo que crees, porque te apropias de la palabra del Señor. Por eso dice claramente, algunos tienen por tardanza. El Señor parece que como que se olvidó de mí. Y el diablo empieza a acusar en la mente. Si ve que usted no es digno de ir a la iglesia, si ve que usted es pecador, por eso es que Dios no le ha cumplido. ¿Cierto que a veces llega esos pensamientos, ese susurro aquí? Si ve que es que eres cristiano, que es que dices que adoras a Dios, que Dios te va a bendecir, eso es mentira. En el nombre de Jesús, cuando venga esos pensamientos, cuando venga ese susurro aquí, o cuando venga una voz así fea, o un pensamiento feo, repréndalo en el nombre de Jesús, porque el Señor ha prometido que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, son armas espirituales, y Él tiene el poder. Y si usted tiene el poder en Cristo Jesús, puedes decir no a esos pensamientos, anular toda esa palabra y todo argumento del diablo. El Señor lo lleva a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dilo conmigo, hoy soy libre. Más fuerte, hoy soy libre. Y Dios cumple lo que promete. Dilo más fuerte, Dios cumple lo que promete. Hermano, en medio de la situación, hermana, amigo, amiga, en medio del problema, mi Redentor vive. Y Él cumplirá. Y no tengamos por tardanza, como dice la Biblia, que eso es un proceso, que eso tiene que pasar. Amén. Sí, humanamente llega el momento que decimos como que se demora lo que me prometió Dios, como que se demora de tanto que le pido en las mañanas, como que no ha llegado.
Pero el Señor es tan lindo, tan hermoso, tan claro, que la misma palabra nos lo explica, que puede pasar nosotros sentir que nos olvidamos de Dios a veces, y que como que Dios se le olvidó lo que me prometió. Pero Dios no se le olvida. Alabado sea el nombre del Señor. Dilo conmigo: Dios no se olvida de mí. Dilo más fuerte: Dios no se olvida de mí. Si Él ha prometido venir por nosotros, Él viene por nosotros. Si el Señor ha prometido bendecirlo, el Señor lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor ha prometido que su familia se convertirá a Cristo, su familia se convertirá a Cristo. Por eso es tan importante apropiarnos de las promesas de Dios. Cuando un cristiano esté pasando pruebas, cuando usted esté pasando momentos difíciles, vaya a la Biblia y apropiese. Tanto así que en las librerías cristianas venden promesas, hasta Biblias específicamente de promesas. Y esas promesas usted debe creerlas, y yo creerlas también, y apropiarnos de ellas espiritualmente. Y cuando le creemos al Señor, y usted le cree y se apropia de lo que está escrito en la Biblia, se cumple, porque se cumple. Alabado sea el nombre del Señor. Yo siento la presencia de Dios aquí. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo en el nombre de Cristo. Tengamos fe en sus promesas. Por eso no la tengamos por tardanza. Y si lo tienes por tardanza es porque está pasando el proceso. Amén. Porque eso tiene que pasar. Porque Dios te va a formar. Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Él te va a formar y Él te va a abrir la mente. Y darse cuenta que todo tiene un tiempo. Aleluya. Y yo sé que si le crees a Dios, nuestras vidas son bendecidas. Por eso es claro. Algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Quién es paciente? Dios. Aquí viene algo muy bueno. Amén. Dilo conmigo: Dios es paciente. Dilo más fuerte: Dios es paciente. Dios, dice la palabra, sino que es paciente para con nosotros. En este momento yo quiero que miren para acá, mucho oído. Si Dios no tuviera paciencia, ¿qué sería de nosotros? Porque la verdad hay que reconocer que nos portamos muy mal. Nos portamos muy mal. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben que nos portamos la verdad muy mal? Hay que reconocerlo. Pero Dios en su misericordia, aleluya, Dios en su amor, Él ha establecido que la gente tenga la oportunidad de que reciban a Jesucristo, a su Hijo. El Señor tiene todo ya calculado. Él sabe el fin de los tiempos. Hoy en día los hombres pronostican muchas cosas, ¿cierto que sí? Hoy en día dicen: voy a hacer, pero no invocan el nombre de Dios. Y no ponen en la presencia de Dios los proyectos. Pero para mí, a la luz de la Escritura, y para ustedes también, debemos creer que lo que está escrito se cumple. Y que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Y que Él quiere que todo pecador se arrepienta. Dios no es un Dios castigador, un Dios que allí quiere lo peor para la gente. No, Señor. El pecado es el que nos ha acarreado las consecuencias. El pecado es el que nos ha apartado de Dios. Pero hoy es el día de recibir a ese Cristo precioso y decirle que Él tome el control de su vida, y vas a esperar la venida del Señor. Y cada día que te levantes y abres los ojos y puedas respirar, allí le dices al Señor: gracias porque me das una oportunidad más de vida para buscarte y para alcanzar la salvación. Él nos da la oportunidad. Por eso Él tiene paciencia. Porque somos tercos. Porque somos rebeldes muchas veces. Porque a veces nos hablan de Dios y como que entra por aquí y sale por aquí. Y Dios utiliza hasta niños, hasta animales, hasta los pajaritos puede usar para mostrarnos
que Él está vivo y que Él nos habla, y de que si los animales tienen vida es porque alguien le dio la vida. Amén. Porque Él quiere que entendamos que esta humanidad tiene un final. Tiene un final. El pecador tiene un final. Si el pecador no se arrepiente, no va a alcanzar la vida eterna. Y hay vida después de la muerte. Y esa vida es en Jesucristo. Esto no es para asustar. Esto es para recibir gloria al Señor. Esto es para poder decir, me han hablado y yo soy el que tomo la decisión. Y toma la decisión en esta mañana, en este día, de recibir a ese Cristo y que le pidas perdón por tus pecados y te arrepientas de tu corazón sincero. Y yo sé que cosas grandes va a hacer el Señor. Por eso dice el Señor aquí, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie perezca. ¿Cuántos creen a lo que está escrito? Dilo conmigo, Dios es misericordioso. Más fuerte, Dios es misericordioso. Por eso hay oportunidad en Dios. Hay oportunidad. Y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla, amén, amén. El que pide perdón alcanzará misericordia si le pedimos de todo corazón. ¿Cuántos quieren la salvación eterna? ¿Cuántos van a creer que Él no va a tardar su promesa? Que Él la va a cumplir. Y si humanamente vemos que ya no hay nada, en ese último momento el Señor se va a glorificar. Bendito el nombre del Señor. Él está esperando que la gente tenga allí ese corazón abierto para allí Él entrar. Y si usted le pide, recibes. Si tú lo invitas, Él va a entrar al corazón. Y Él quiere que nadie perezca. ¿Tenemos oportunidad? Pregunto, ¿tenemos oportunidad? Porque hay personas que están totalmente desviadas. Porque piensan que la muerte es el descanso. Se murió un ladrón. Se murió un psicópata. Y la gente en la creencia tradicional, ¿sabe qué dicen? Descansó en la paz del Señor. ¡Mentira! ¡Mentira! Si ese ladrón no se arrepintió, no descansó en la paz del Señor. Si ese psicópata no se arrepintió y pidió perdón de sus pecados, no descansó en la paz del Señor. Si usted no se arrepiente en vida, es en vida, dilo conmigo, en vida. Y quiero decirles que el Señor está ahí para ayudarlo. El Señor está ahí para bendecir al pecador. Él no ama su pecado, pero sí lo ama a usted. ¿Cómo le parece la misericordia a mi Señor? Esa es la misericordia de Dios. Por eso Él quiere que nadie perezca. Nadie, dilo conmigo, nadie. Esa es la misericordia de mi Señor. Por eso en estos tiempos se está predicando la venida del Señor. Se está predicando arrepentimiento, se está predicando perdón, se está predicando que nos arrepintamos, que busquemos su rostro. Se está predicando de que la gloria de Dios está aquí con nosotros, que tenemos libertad para adorar a Dios, para alabar a Dios, porque disfrutamos el lugar santísimo de su presencia. Gracias al Señor se rasgó el velo de abajo hacia arriba y podemos tener acceso a la gloria del Señor, y tenemos esa bendición de poder arrepentirnos, poder pedir perdón y decirle: Señor, estoy en tu presencia.
poder orar en las casas, poder orar en el lugar a donde usted quiera hablar con Dios. Tienes la oportunidad de poder acercarse al trono de su gracia y pedir perdón y acercarse. Dios en estos tiempos está levantando hombres y mujeres para ir a predicar el evangelio a toda criatura, para todo aquel que allí abra su corazón y reciba el mensaje. Y si usted recibe el mensaje, Dios lo va a bendecir. Amén. Y quiero advertir, allá afuera está el diablo preparando la familia, con todo respeto, ¿no? Los amigos, para robarles esta palabra que están recibiendo el día de hoy. ¿Y cómo quieren robársela? Invitándolos, haciéndoles daño, invitándolos a donde Dios no quiere que ustedes vayan. Y Dios los invita a una salvación a través de Jesucristo. Por eso Él no retarda su promesa. Él tiene paciencia para que busquemos de Dios. Yo sé que aquí Dios ha tenido paciencia. Dios tuvo paciencia conmigo hasta que lo recibí. Gloria al Señor. Amén. Él tuvo paciencia y tantas cosas malas que hice, pero Él tuvo paciencia y llegó la hora que yo oí la palabra y la acepté en mi corazón y lo acepté. Atendí a su palabra, a su misericordia, y aquí estoy para su misericordia y su gracia. Por eso Él tiene paciencia con usted. Él me miraba y Él nos miraba cuando hacíamos cosas que a Dios no le agradan. Pero Él te va a ayudar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a ayudar? Amén. Y no se deje robar esta bendición. Él te va a ayudar. Él va a hacer algo precioso en este día. Y yo sé que Dios te va a sanar en esta mañana. El corazón. Te va a dar fuerza. Y sigamos orando por nuestra familia que no conoce a Cristo. Y hoy aprendimos que Él tiene paciencia con los nuestros. Amén. Él tiene paciencia con la humanidad. Él tiene paciencia. Pero Él quiere que recibamos la palabra. Amén. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, aleluya. Y le digamos: Señor, estoy en tus manos. Si usted le llora, le clama, le pide, y todo lo que haga, lo haga en fe, su rostro lo hallarás. Amén. Lo hallarás. Hallarás la misericordia de Dios. Por eso Él no quiere que nadie perezca. Gloria al Señor. Sino que todos procedan al arrepentimiento. La venida del Señor está cerca. Hay tiempo para arrepentirnos. Hay tiempo para acercarnos a Dios. Hay tiempo. Porque si estás vivo, es porque hay esperanza. Mujer, si estás viva, es porque hay esperanza. El diablo lo que quiere hoy en día es acabar con la vida. Poner pensamientos de suicidio, pensamientos de desespero, pensamientos de angustia que ya no se puede más. Yo les pregunto, ¿hay esperanza porque Dios te dio vida? ¿Quién es el que te da la vida? Dios. ¿Quién es el que te da la vida? Dios. El diablo lo que quiere es acabar la vida. El diablo lo que quiere que sea lo peor. ¿Por qué hay habitantes de la calle? Miren para acá, por favor. El diablo lo que quiere es acabar una persona con pensamientos, con corazón perverso, y verlos tirados en las calles. Verlos allí pidiendo limosna. Yo le doy gracias a Dios, porque el Señor me reveló que si Él no me hubiera alcanzado, no me hubiera salvado, estuviera en varias facetas. Uno, si no me hubiera alcanzado el Señor, estuviera tirado en las calles pidiendo limosna, porque yo toqué fondo con los vicios. Dos, estuviera en una cárcel, condenado. Tres, estuviera muerto. ¿Me estoy explicando? Amén. Estuviera muerto. Esas son las tres facetas que yo siento en mi espíritu, que si el Señor no me hubiera alcanzado,
De esas tres estuviera. Pero ahora estoy predicando su palabra, aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Porque también te vas a levantar para predicar la palabra, para hablarle a muchos de Cristo, para decirles, Cristo me salvó, también te puede salvar a ti, aleluya. Y Cristo tiene el poder. Entonces, mis hermanos, Dios no retarda su ¿qué? Su promesa, sus promesas. Él ha dicho que Él viene, Él vendrá. Él ha dicho que te va a ayudar, Él te va a ayudar. Él ha dicho que te va a prosperar, te va a prosperar. Y la Biblia está llena de promesas. Y si tienes un mensaje profético en tu corazón, aprópiate de ese mensaje. Amén. Si has recibido una palabra profética, un mover profético, has estado y has creído en palabras proféticas a través de un pastor, a través de un profeta, a través de un mover profético, a través del don, Dios va a cumplir esa palabra en el nombre de Jesús. Y créale y aprópiese del Señor y su vida no va a ser la misma. Reciba la palabra en el nombre del Señor y dele un aplauso a Jesucristo. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Levante sus manos y haga esta oración de fe. Si quieres recibir a Jesús, allí recíbalo sin dudar, porque el Señor lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Él no retarda su promesa. Jesús viene. Jesús viene por su iglesia y necesitamos predicar para que muchos procedan al arrepentimiento. Y los que allí no han tenido esto claro, recíbalo en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hay una unción preciosa, hay una unción linda de Cristo aquí. Levante sus manos y háblele. Y el que no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo. Y dígale, Cristo, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi libertador. Entra a mi corazón, díselo. Entra a mi corazón. Y si no te has reconciliado con Cristo, dígale, Señor, me reconcilio contigo. Yo no me quiero perder, díselo. Yo no me quiero perder. Yo no quiero perderme, mi Señor. Yo quiero vivir esa vida que me tienes, esa vida de paz, mientras tú allí, Señor, allí obras en mi vida. Tú vas a obrar, tu venida está cerca. Y dígale, Señor, no quiero perder más el tiempo. Retira toda amistad que me quiera robar la salvación, que me quiera robar la paz, que me quiera robar la tranquilidad. Dígale, Señor, apártame de todo. Yo no quiero desobedecerte. Tú moriste en la cruz por mis pecados. Tú moriste en la cruz. Te recibo en mi corazón. Dile, te recibo en mi corazón. Porque si muero mañana, tengo a Cristo y tomé la decisión de cambiar en el nombre de Jesús. Y Cristo va a transformar mi vida. Dilo, Cristo va a transformar mi vida. Señor, yo te recibo en mi corazón. Digo, te recibo en mi corazón como mi Salvador, como mi libertador. Si has hecho esta oración de fe, levante sus manos y yo te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú bendiga. Señor, en el nombre de Jesús, levante tus manos y dile, Señor, gracias. Y recibe la bendición, recibe la sanidad, recibe la liberación y recibe el cambio. En el nombre de Jesús, por la fe sea hecho. Y recibe el milagro también en el nombre de Jesús. Ordeno a toda enfermedad que salga de los cuerpos. Ordeno a toda fuerza de oposición del diablo que sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y recibe la sanidad en su cuerpo. Recibe la liberación y recibe la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración de fe, dilo conmigo, amén. Y si lo crees, sea hecho y recibe para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele el aplauso a Jesús.